tardes. Sean bienvenidos todos ustedes a esta benemérita institución. Señor doctor Alfredo Barrera Vaca, rector de nuestra universidad. Señor doctor Germán García Salgado, presidente de nuestra institución. Respetables miembros del presidium, compañeros universitarios, medios de comunicación, señoras y señores. Créanme que para mí es un reto y un honor esa dicotomía, estar aquí en este lugar, porque formo parte del claustro académico universitario y parte del claustro de esta benemérita institución. Señor rector, usted ha presentado ante el Pleno, siguiendo nuestra tradición, su trabajo de ingreso a esta benemérita sociedad intitulado, haciendo una analogía, este es su examen recepcional. Usted ha presentado el trabajo de la Universidad Pública Mexicana, brillante trabajo en donde se trata una temática actual, sobre todo cuando la Universidad Pública Mexicana está siendo observada en diferentes ámbitos políticos y económicos, ya no con la lente de aumento de un poderoso ojo, sino con el ojo barredor de un microscopio electrónico que se fija más en los detalles y no en el contexto. Y esto es un error. Leer su documento, entenderlo y comprenderlo ha sido un reto muy interesante, y todo ello por el gran peso específico de la información, por el amplio panorama que ha sido la genealogía y el devenir histórico de la universidad pública, tanto en el mundo como en nuestro país, y desde luego en nuestro estado desde 1828, pero sobre todo por el tratamiento actual de todos los retos y escenarios que enfrentan las instituciones de educación superior en nuestro país. Y permítame decirle que no he podido sustraerme a leer página por página sin pensar en nuestra amada Universidad Autónoma del Estado de México. Nuestra universidad es factor de cohesión estatal, ya que en gran parte de la geografía de nuestro estado se encuentra nuestra presencia como escuela preparatoria o como centros universitarios. Y ello debe ser un reconocimiento de la sociedad a nuestra institución, porque ha sido fiel a los principios que le dieron vida en aquel 3 de marzo de 1828. Y asimismo, las universidades públicas mexicanas son un factor de cohesión nacional desde 1825, cuando surgen los institutos de ciencias y artes. Desde entonces, las hoy universidades autónomas estatales son los faros de la conciencia del país. Son los faros de la conciencia del país. En su interesante documento nos presenta estadísticas que son reflejo de una dicotomía de escenarios de lo que actualmente son las instituciones de educación superior en sus diferentes modalidades, públicas y privadas, y de las condiciones en las que la educación superior se imparte en nuestro país, bajo las condiciones económicas y políticas que actualmente están un poquito desvirtuadas. Y hoy quisiera retomar un término que me enseñaron sobre Charles T. Bonin: más administración pública y menos política. Siempre ha sido una aspiración de la sociedad de nuestro país que sus hijos preparen bajo las mejores condiciones de calidad, tal como lo decía don José María Morelos y Pavón. La educación en México debe ser de la misma calidad tanto para el hijo del hacendado como para el hijo del arriero. En este escenario se hace mención del perfil del personal académico, y cito: son en sí mismos ejemplos de compromiso con una vocación pedagógica y como esa ética social basada en el humanismo y en el pensamiento científico. Y yo agrego, tal como Ignacio Ramírez Calzada el Nigromante lo predicó en nuestro instituto. También se hace mención sobre nuestros estudiantes, nuestros muchachos, como coloquialmente los llamamos en el aula, en los pasillos, en los caminos del campus universitario. Estudiantes que, como Ignacio Manuel Altamirano, provienen
de zonas de alta marginación y violencia, de condiciones muy difíciles y que vienen a nuestros organismos académicos lejos de su hogar, pero que en la universidad pública mexicana encuentran las bondades que la misma le ofrece, porque es un oasis en donde se pueden encontrar las condiciones para desarrollar las mejores condiciones y estadios sociales y regresar después a sus regiones para que con esos desarrollos y esas capacidades puedan mejorar su estándar de vida. Los estudiantes mexicanos son tan buenos como los mejores del mundo. Lástima que no tengan las mismas oportunidades de desarrollo. El escenario que nos presenta el siglo XXI es alentador y nos presenta, sin embargo, un camino difícil pero transitable, el regreso de los nacionalismos, haciendo eco de antiguas filosofías supremacistas, pandemias, hambrunas y el cambio climático, tan solo son los primeros abruptos del camino. Las llamadas guerras comerciales y el capitalismo son solamente trampas existentes. Y no se diga de las perspectivas que nos plantea el gobierno federal bajo su filosofía de la 4T, donde los indicadores principales se reúnen en dos palabras: austeridad y corrupción, las cuales, mal entendidas y peor aplicadas, están frenando a la educación superior, a los centros de investigación y a la cultura. La austeridad y corrupción son el peor freno del desarrollo tecnológico. ¿Cómo vamos a poder competir con una máquina herramienta de la Segunda Guerra Mundial reconstruida contra un torno de control numérico robotizado? Ese es el modelo de capacitación que promueve la 4T. De aprender en un taller, en una microempresa, y esto es equivalente a regresar al aprendizaje en los diferentes gremios donde las artes y oficios era lo disponible en el siglo XVIII y siglo XIX. Mientras en el mundo, en la UNESCO, se establecen las nuevas formas de aprender, como lo indica Jacques Delors, o como lo establecen los objetivos del milenio, o los objetivos del desarrollo sustentable 2030, para la convivencia, la disminución de la pobreza y el acceso a la información y la eliminación del hambre, se establece en México el regreso al oscurantismo científico, tecnológico y cultural. En los últimos gobiernos, y cito un párrafo muy interesante de su trabajo, en los últimos gobiernos han existido objetivos incoherentes con nuestra realidad económica y social. Enarbola proyectos propios de países del primer mundo, sin hablar ni hacer competentes a sus funcionarios para ponerlos en práctica. El financiamiento público es fundamental para la viabilidad de la Universidad Pública Mexicana. Se le exige total gratuidad, otorgamiento de becas, alta calidad académica, investigación, desarrollo tecnológico, difusión de la cultura y otras más. Sin financiamiento público suficiente, oportuno y eficaz, no es posible literalmente cumplir con sus funciones. Y tal parece que en este país es más importante el financiamiento a los partidos políticos que a las universidades públicas. Algo que no debemos pasar inadvertido es la empleabilidad y el futuro de nuestros egresados. Como Universidad Pública Mexicana, como institución de educación superior, somos responsables de que nuestros egresados tengan amplias probabilidades de encontrar un empleo e inclusive autoemplearse. Es increíble el afán de muchos empresarios en atesorar riquezas materiales y dejar morir de hambre a las riquezas intelectuales que presentan sus trabajadores. Es decir, salarios y prestaciones mínimas, y esto representa uno de los nuevos retos de la Universidad del Futuro. Finalmente, el escenario más promisorio, el futuro. La Universidad Pública Mexicana en el siglo XXI. El futuro se diseñó ayer y hoy debemos estar construyéndolo, imaginando lo inimaginable, estableciendo nuevas licenciaturas con unidades de aprendizaje, de lo que aún no existe, ni se ha inventado, pero que en el futuro inmediato existirán, y es necesario llegar a tiempo a esa cita en donde estamos todos convidados como universidades públicas estatales. No debemos esperar a que el futuro nos alcance. Y cito un párrafo: las universidades son el motor histórico de la generación del conocimiento y pilares esenciales e insustituibles del progreso científico. Yo quisiera comentar
complementarla con lo siguiente. La autonomía es el alma de ese vehículo y por lo tanto es nuestro deber como universitarios protegerla, preservarla y más aún defenderla. Señor doctor Alfredo Barrera Baca, sea usted bienvenido a esta benemérita institución. Su trabajo es enriquecedor, digno de un análisis más profundo y nos deja una gran inquietud. Hay mucho por hacer y el tiempo apremia. Mi más sincera felicitación, señor rector.